Cuando las personas reflexionen acerca de cómo Dios obró en el siglo XX, habrá un nombre que ciertamente se destaca y sobresale: Derek Prince. Un hombre humilde y un erudito de la Biblia de clase mundial, cuyo firme compromiso con Dios y obediencia al Espíritu Santo lo han convertido en uno de los maestros de la Biblia más amados y respetados de su época. Durante más de 6 décadas, las enseñanzas transformadoras de Derek Prince acerca de la Biblia han sido la fuente de inspiración para millones de cristianos en todo el mundo. Derek Prince nació en una familia militar británica en Bangalore, India, en 1915. A la edad de 14 años obtuvo una beca para estudiar en Eton y más adelante se tituló en Cambridge. Por sobresalir en sus estudios, Derek fue escogido para dictar una prestigiosa cátedra en filosofía antigua y moderna en el King's College, en Cambridge, convirtiéndose en la persona más joven elegida para ese cargo. La carrera académica de Derek fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial. En 1940, conforme a sus convicciones filosóficas, eligió unirse a las fuerzas médicas del ejército de la realeza en lugar de ser combatiente. A pesar de que en esa época afirmaba que la religión no me ayuda mucho, Derek llevó una Biblia para leer mientras ejercía sus funciones, considerándola una obra filosófica. Al principio le pareció que la Biblia no tenía mucho sentido. Sin embargo, continuó leyendo su Biblia en un cuartel del ejército, donde Dios abrió sus ojos en julio de 1941. Ese día Dios le enseñó 2 lecciones cruciales que lo acompañaron el resto de su vida. Al recordar esa experiencia sobrenatural, él dice: «Yo oí la voz de Jesús que pronunciaba muy claramente: las Escrituras, la Biblia. Desde ese día que oí su voz hasta hoy, nunca he puesto en duda 2 cosas. Nunca he dudado que Jesús está vivo y nunca he dudado que la Biblia es la palabra de Dios». Casi inmediatamente después de su poderosa experiencia de conversión, Derek Prince fue enviado al norte de África, donde sirvió 3 años como asistente médico del ejército y fue discipulado en la palabra de Dios en los desiertos de Egipto, Libia y Sudán. Al final de la guerra, a Derek lo dieron de baja en Jerusalén, donde conoció y se casó con la misionera danesa Lydia Christensen. Así se convirtió en padre de 8 niñas a quienes Lydia había adoptado. Derek y Lydia vivieron en Jerusalén hasta después de la fundación del Estado de Israel en 1948. Fue allí que sintió el llamado de servir y orar por el pueblo de Dios, los hijos de Israel. Fue un llamado que comunicó a un sinnúmero de personas. A finales de 1948, cuando el nuevo Estado de Israel luchaba por sobrevivir, los Prince salieron de Jerusalén y se mudaron a Inglaterra, donde Derek se convirtió en pastor de una pequeña iglesia pentecostal en el centro de Londres. Cuando ministraba en Londres y más adelante en Kenia y en los Estados Unidos, Derek sintió que algo fallaba y algo faltaba en la vida de los creyentes. Él veía cómo muchos cristianos difícilmente se sobreponían a los desafíos de la vida diaria, y por eso animaba constantemente a quienes ministraba diciéndoles que debían acercarse más a Dios por medio de la lectura de la Biblia y la oración. A comienzos de la década de 1960, mientras pastoreaba una iglesia en Seattle, Washington, Derek tuvo que ministrar la liberación de Dios al enfrentar en su propio púlpito una manifestación demoníaca. Con el paso del tiempo, más y más personas querían oír a Derek Prince la explicación de las Escrituras y su ayuda para conocer más del poder de Dios. La constante demanda de enseñanzas de Derek Prince en audio y video, al igual que libros, condujo a la apertura de la oficina de publicaciones de Derek Prince en Fort Lauderdale, Florida, en 1971. En 1975 Lydia falleció, después de casi 30 años de casados y de ministerio fructífero con Derek. La pérdida fue devastadora para Derek, pero él empezó a trabajar y a viajar más que antes. Un par de años más tarde, estando en Jerusalén, Derek oró por una mujer llamada Ruth Baker, quien se había lastimado seriamente la espalda.
Con el tiempo el Señor reveló a Derek que debía casarse con Ruth, a quien apenas conocía. Después de mucha oración y pruebas, Derek y Ruth se casaron en 1978 y el Señor los guió a una nueva etapa de ministerio juntos. Esta nueva etapa se destacó por el lanzamiento del primer programa radial de emisión diaria Hoy con Derek Prince, el cual se inició en 8 emisoras de los Estados Unidos. La palabra que Dios le dio a Derek acerca de usar el ministerio radial para el ministerio fue: proclama mensajes cortos y sencillos, fáciles de entender, que declaren verdades espirituales básicas. Hoy, los programas radiales, libros y recursos en Internet de Derek alcanzan a millones de cristianos alrededor del mundo en más de 100 idiomas. Derek y Ruth Prince continuaron ministrando en muchas naciones según aumentaba en gran manera la demanda de enseñanzas de Derek, hasta que Ruth falleció en diciembre de 1998. En el otoño de 2003, Derek Prince falleció en su amada Jerusalén, su hogar por más de 20 años. Tenía 88 años y dejó un legado maravilloso. Para quienes tuvieron el privilegio de conocerlo, él ha dejado un ejemplo inspirador de entrega a Dios, amor por la iglesia, un corazón por Israel y una pasión vehemente por ver al pueblo de Dios caminar en la plenitud de la libertad que Cristo ha comprado por él. Para todos nosotros, él ha dejado un invaluable tesoro de meditaciones bíblicas en forma de libros, artículos, sermones, cartas y grabaciones audiovisuales. Derek Prince es el autor de más de 50 libros, 600 mensajes de audio y 100 enseñanzas en video, muchos de las cuales han sido traducidas y publicados en más de 100 idiomas. Fue pionero de temas controvertidos como las maldiciones generacionales, la importancia bíblica de Israel y demonología. En el año 2002, él dijo: es mi deseo, y creo que es el deseo del Señor, que este ministerio continúe la obra que Dios empezó a través de mí hace más de 60 años, hasta que Jesús vuelva. Hoy, los ministerios de Derek Prince siguen combatiendo el hambre espiritual, proveyendo recursos a líderes de iglesias, estudiantes bíblicos y a millones de cristianos en más de 140 países, con las enseñanzas transformadoras de Derek, y cumpliendo así el mandato de continuar hasta que Jesús vuelva. Esto se logra por medio de la obra de alcance en más de 45 oficinas alrededor del mundo, entre ellas las oficinas de Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Rusia, Sudáfrica, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos. Es asombroso pensar en todo lo que Dios ha hecho hasta ahora, desde que habló a Derek poco después de su conversión en 1941 con estas palabras: será como un pequeño arroyo, y el arroyo se convertirá en un río, y el río se volverá un gran río. El gran río se volverá un mar, y el mar se convertirá en un poderoso océano, y será por medio de ti. Pero ¿cómo ha de ser? No debes saberlo. No puedes saberlo, no lo sabrás. Con millones de cristianos en todo el mundo que aún tienen hambre de alimento espiritual que transforme sus vidas, los ministerios de Derek Prince siguen consagrados al cumplimiento cabal de esta visión.